¿Te has puesto a pensar que no todos tienen la posibilidad de pasar este confinamiento como tú? ¿Que existe gente que no tiene la comodidad de pedir comida a domicilio desde su celular? ¿O que no tienen siquiera el privilegio de poder quedarse en sus casas? Estas personas tienen que salir a la calle a intercambiar sus mercancías, si es que quieren comer. Algunos incluso tienen que cosechar sus propios alimentos porque ellos viven al día. Hablamos de las comunidades indígenas. Comunidades que han sido de las más olvidadas ante esta situación, aunque claro, sabemos que siempre ha sido de esa forma. En esta pandemia han hecho frente a la escasez que existe de recursos para la salud, mismos que no darían abasto en caso de que llegara el virus a dañar al menos una tercera parte de sus comunidades, teniendo que tomar medidas drásticas como el cierre de pueblos y comercio a exteriores por miedo a que este virus los ataque. No se sabe mucho sobre cómo han estado sobreviviendo a esta crisis de salud, o si tienen información adecuada. Y sin embargo, todo esto palidece ante el futuro que pueda traernos a todos la nueva normalidad. ¿Quieres saber un poco más? Acompáñanos. Lamentablemente, la pandemia ha afectado a los más vulnerables, y entre ellos son las comunidades indígenas. Y sí, es uno de los problemas en América Latina, ya que no se han tomado las medidas necesarias tanto para su situación económica, social y cultural. Si nos ponemos a pensar, habitan muchas comunidades indígenas, las cuales son las más alejadas de la información, que se transmite tanto en redes sociales como en televisión. Puede que muchos digan que hay comunidades que sí tienen, pero ojo, no son todas, son unos cuantos. Aparte, la red no es la mejor. Los centros de salud, si se pueden decir así, no les hacen llegar la información o están cerrados, y esto ha ocasionado la desinformación de muchos miembros o que esté distorsionada, lo cual ha llegado a tomar actitudes que no son buenas, en este caso, el no creer en el virus y seguir realizando sus actividades cotidianas. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, ha traducido la información a 42 lenguas indígenas para que tomen las medidas sanitarias y ha servido, ya que muchas comunidades, ante la falta de insumos sanitarios, han creado los propios, como los tarahumaras, que fabricaron gel antibacterial a base de hierbabuena y chuchupate, mientras que indígenas chiapanecos, gracias a la información traducida, comenzaron a realizar dípticos, trípticos y carteles, que van indicando lo que es el virus, cómo prevenirlo y, lo más importante, los tiempos de lavado de manos. Pero esto no ha sido suficiente, ya que la falta de ingresos ha hecho que salgan. Ante la ausencia de programas que los apoye económicamente, las personas viven al día. Si no se trabaja, no hay alimento. Y obviamente no pueden quedar separados ante la pandemia, porque si no mueren del virus, mueren de hambre. Las autoridades de salud, así como los gobiernos, los dejan al último. Es una total discriminación. Lo más triste es su sistema de salud tan deficiente. ¿Qué les esperará en el futuro? Yo les voy a hablar sobre la pregunta número 2, la cual nos dice: ¿qué diferencias hay con su tema respecto a países primermundistas durante la emergencia sanitaria? La primera diferencia va a ser la esperanza de vida. La esperanza de vida cambia en cada país y desafortunadamente para los pueblos indígenas esta disminuye. En México son menos 6 años, pero en países primermundistas como Canadá, Nueva Zelanda y Australia disminuye desde menos 11 años hasta menos 20 años. Un niño aborigen nacido hoy en día en Australia tiene una esperanza de vida de casi 20 años menos que un compatriota no aborigen. En todo el mundo, más del 50% de adultos indígenas de más de 35 años de edad padecen diabetes. Es importante señalar que la diabetes e hipertensión son enfermedades que complican el COVID-19. En una de las conferencias de Hugo López-Gatell nos señala que en México se encuentra una importante proporción de personas con COVID que tienen complicaciones debido a que padecen obesidad, diabetes e hipertensión, y estas se asocian a una mala nutrición que ya llevamos años teniendo. Otra de las diferencias que vamos a encontrar será con Suecia, un país primermundista, el cual optó por dejar que el virus se propagara buscando alcanzar una inmunidad colectiva. Esta nación cuenta con un solo pueblo indígena, los Amis, los cuales cuentan con 20,000 habitantes. Esta comunidad sigue abierta como todo el país y es aquí donde encontramos la diferencia. Nuestro país sigue la sana distancia y las comunidades indígenas lo hacen de igual manera, aunque de forma diferente al resto del país.
En fragmentos recopilados por el Congreso Nacional de Indígenas, escuchamos las medidas de nuestras comunidades indígenas toman para el COVID-19. Ellos siguen ciertas recomendaciones, pero lo que más han cuidado es la entrada y salida a sus fronteras, debido a que en estas comunidades no se han registrado casos por COVID-19 hasta el momento. Algunas de las problemáticas que logramos encontrar sobre la emergencia sanitaria en Latinoamérica son diabetes, diabetes tipo 2, mala nutrición y así como en menor grado la hipertensión. Como primer punto hablaremos sobre la diabetes, ya que en algunas comunidades indígenas la diabetes ha sido una gran problemática, pues ha alcanzado proporciones epidémicas y pone en peligro la existencia misma de la comunidad. En Latinoamérica, una gran parte de la comunidad indígena no cuentan con los medios y recursos suficientes de salud para combatir esta pandemia, pues los indígenas tienen una escala menor de vida que los no indígenas, y por ello es más difícil combatir esta pandemia. Al no contar con los medios y recursos suficientes de salud, provoca que la comunidad indígena no pueda atender las enfermedades crónico-degenerativas, pues por parte del gobierno no reciben el apoyo económico como en otros países que apoyan a su gente. Además de que no hay el personal médico suficiente para que puedan seguir el control de las demás enfermedades. Si estas comunidades indígenas no atienden sus enfermedades, provoca que tengan más riesgo al contagiarse del COVID-19, ya que se ha confirmado por la OMS que personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, cáncer, al igual que entre estos se encuentra la diabetes, tienen más posibilidades de presentar cuadros graves, por lo que al no tener estas posibilidades de servicio médico, la comunidad indígena se vuelve de las más vulnerables al contagiarse de esta enfermedad y por ende tienen más posibilidades a morir de esta. Para que las propuestas mencionadas con anterioridad logren ser posibles, se necesita como primer punto que las personas tengan el interés de informarse acerca sobre estos temas: COVID-19, buena alimentación y enfermedades crónico-degenerativas, ya que si las personas no tienen el interés para informarse sobre estos temas, no lograremos que puedan prevenir esta enfermedad y que tengan una mejor alimentación. Al crear el interés en la mente latinoamericana, lograremos que aumente la dedicación, motivación o empeño que las personas de esta comunidad tienen acerca de este asunto o cuestión, asimismo como la curiosidad o atracción que les puede generar este tema. El cuidar la alimentación es uno de los puntos importantes a abarcar. Se necesita crear conciencia de lo importante que es, para así lograr que las personas mantengan su sistema inmune de la mejor manera posible ante esta enfermedad. Otro de los puntos importantes es la mente cerrada, ya que a pesar de que estamos en una época donde nos encontramos más informados acerca sobre este tipo de enfermedades, aún hay personas que no creen en esta pandemia, ya sea porque no creen que se enfermarán o porque no creen que sea su problema, haciendo que puedan estar menos dispuestos a distanciarse de los demás, lo que generaría que puedan llegar a ser culpables de si el virus continúa propagándose durante meses o no. Tendremos que cambiar su forma de pensar, ya que están pensando de manera individual, y sin embargo es solo un problema generacional, ya que el mundo occidental y en especial Estados Unidos han apreciado durante mucho tiempo las libertades individuales, pero durante esta pandemia esa mentalidad puede ser fatal para las personas más vulnerables, en las cuales se encuentra sobre todo la comunidad indígena. Es importante tener una actitud de solidaridad y empatía. Esta pandemia no es algo que no hayamos conocido antes. El no actuar de manera responsable puede poner en riesgo nuestras vidas y la de los demás. ¿Qué propuestas de solución desde una perspectiva de la epistemología latinoamericana son posibles para Latinoamérica? 1. Creación de redes para fomentar el conocimiento. Me refiero a un tipo de comunicación para fomentar el conocimiento de tres cosas muy importantes: lo que es el COVID-19 y las medidas de seguridad para evitar contagios entre comunidades indígenas. Cómo llevar su alimentación para mejorar su salud. Asimismo, informar sobre los riesgos que corren los integrantes de las comunidades indígenas al tener alguna de las enfermedades crónico-degenerativa ante la pandemia y cómo los afecta cotidianamente. 2. Tomar riendas. ¿A qué me refiero con tomar riendas? Pues a desarrollar soluciones para las preocupaciones diarias y las aspiraciones de las comunidades indígenas antes, durante y después de la pandemia.
Número 3. Promover el cambio de los paradigmas económicos, es decir, un cambio de mentalidad en pro de vivir mejor en armonía y equilibrio con sus recursos. Debemos recordar que los remedios caseros no son eficaces para el coronavirus. Lo cierto es que muchos de estos sí ayudan a reforzar el sistema inmunológico. También debemos de reforzar el enfoque productivo en actividades como la apicultura o los huertos para proveerse de comida sana en cada hogar. Es clave para potenciar la salud. Y 4. Fomentar redes de solidaridad. Para muchas familias, acatar una cuarentena no es viable sin un apoyo, sin alguien que les ayude a conseguir al menos lo básico para subsistir. Acercar provisiones a las familias y a las personas mayores que viven al día. Eso debe asumirse en un tejido comunitario, pero que cuente con el apoyo de quienes externamente tienen los recursos para ayudar. Debemos de ser conscientes de que esta pandemia no va a acabar pronto. Más bien, debemos prepararnos para afrontarla a largo plazo, teniendo en cuenta que el virus podría volver a propagarse en un futuro próximo. Las comunidades indígenas en Latinoamérica viven una lucha incesante para poder proteger sus tierras, sus creencias, su cultura y tener derecho a la salud digna que se supone que ofrece el Estado. Pero la modernidad ha devastado su estilo de vida. La marginación que han sufrido les vuelve principalmente vulnerables ante estas nuevas enfermedades. Esto no se parece a lo que pasó hace 500 años con la conquista española y la llegada de enfermedades que destruyeron a más de la mitad de la población nativa. Mira, la historia no se repite, pero a veces rima. Necesitamos soluciones inmediatas para arreglar oportunamente las necesidades actuales, pero también un plan a largo plazo donde se tenga en cuenta la multiculturalidad de todos nosotros para una futura resolución de problemas. Esta pandemia ha venido a cambiar muchas cosas y a hacer otras cuantas mucho más evidentes. Y aunque parezca imposible poder salir de esta situación abismal, podemos decir que los países de América Latina se encuentran en una posición privilegiada para poder encontrar una solución a todo este descontrol social al que nos ha llevado el pensamiento europeo, ya que entramos tarde en la modernidad y pudimos ver de lejos su inicio y de cerca su fin. Pero el mayor inconveniente que tenemos es el pensamiento colonizado, y no podemos encontrar en estos días un mejor ejemplo que lo que sucede en Estados Unidos por el caso de George Floyd. Las redes sociales en México explotaron debido a la brutalidad policial injustificada con la que lo sometieron y pusieron fin a su vida. Y entendemos la indignación. Ninguna vida debe perderse ante la oligarquía del poder hegemónico, pero nos parece gravísimo cómo tiene que suceder algo así en el primer mundo para que toda la gente enloquezca cuando en el llamado tercer mundo eso sucede cada día. En Latinoamérica nos criticamos entre nosotros si eres blanco, si eres moreno, si somos indígenas, si somos negros, si somos fachos o somos fifí, pero nos indigna si existe ese racismo y clasismo en Europa o en Estados Unidos, cuando en todos lados se está viviendo lo mismo. Los derechos humanos nos dicen que todos somos iguales, pero la diferencia de clases y razas nos dice que existen unos más iguales que otros. Esta pandemia y este tema nos ha dejado a nosotros mucho en qué pensar. Esperemos que a ti también. Agur, amigos, y Tito Casque.